Muy buenos días amigos del canal I, mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Desde el 2 de febrero de 1999, cuando asumió por primera vez la presidencia de la República el comandante Hugo Chávez Frías, se comenzó a impulsar una nueva filosofía sobre el modelo productivo de la economía venezolana, planteándose progresivamente un esquema social y económico de corte socialista que hoy es una propuesta fundamental del Plan de la Patria, buscando convertir la actual economía capitalista en una economía socialista productiva, menos rentista y sobre todo más social, donde la inclusión de la mayoría de los venezolanos sea una realidad no solo en el desarrollo comercial e industrial del país, sino en el disfrute de los beneficios de este nuevo modelo socioeconómico. Sin duda que este enunciado ha tenido que sortear múltiples dificultades. Una, las propias vicisitudes de modificaciones sociopolíticas donde quienes lideran el proceso carecen de las herramientas para enfrentar los cambios. Ya lo dice Fidel, nuestro primer error fue creer que sabíamos cómo hacer el socialismo. Pero el escollo mayor ha estado en la resistencia a los cambios que esto implica, dado a la inminente improvisación que surge en la gestión de un modelo que nos es absolutamente novedoso. Unido esto a la resistencia de sectores que vieron perder sus privilegios en aras de favorecer a las mayorías excluidas de siempre. El golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, una feroz guerra económica y numerosos sabotajes a los sectores más importantes de las industrias básicas han sido circunstancias que ha debido encarar el proceso de transformaciones en el país. Otro de los males que ha atentado contra el desarrollo de las nuevas políticas públicas es el burocratismo, que se ha insertado y ha estado presente en la gestión pública venezolana. El nuevo orden social devenido del novísimo modelo económico reclama más eficiencia, menos burocracia y una mayor capacidad de encarar los cambios para hacer posible lo trazado en el Plan de la Patria como guía en la nueva ética de la vida nacional. Los programas para conjugar esfuerzos entre el sector público y los capitales privados se abren camino a las mesas de diálogo económicas lideradas por el presidente Maduro, como consecuencia de un arduo y fructífero trabajo entre quienes desean una nación pujante y próspera, capaz de responder a las necesidades de los venezolanos. Debemos cambiar la filosofía y el esquema de un país con una economía rentista por una nueva economía productiva, como lo plantea el jefe del Estado, Nicolás Maduro, y lo plasma el comandante eterno Hugo Chávez en el Plan de la Patria al país y a los empresarios, tanto nacionales como transnacionales, que quieren participar en el desarrollo económico venezolano de una manera ordenada y con reglas de juego claras y equilibradas. No atender los llamados a desequilibrar la economía desde los escenarios de la guerra económica que plantean los pequeños grupos opositores radicales es otro de los elementos que deben esgrimir y aplicar los empresarios nacionalistas responsables. Las libertades económicas deben ir de la mano de una justicia social que alcance a todos y a todas y no a unos pocos privilegiados. El sector industrial de Venezuela es pieza clave en este nuevo escenario de la Venezuela productiva que adelanta el gobierno nacional. Se busca reactivar y fortalecer un aparato productivo que por años ha estado medrando de la renta petrolera y actualmente sumergida en una profunda crisis. Es hora de poner a las industrias básicas al servicio de la nueva economía de manera que nos libere progresivamente de la economía de puerto que hoy nos agobia y se lleva buena parte de las divisas que ingresan por las exportaciones petroleras necesarias para la transformación del país. Para conversar acerca de estas industrias básicas y el papel que tienen en el nuevo esquema de la economía, tenemos hoy como invitado al ingeniero Franco Díaz, expresidente de CBG Benalún y amplio conocedor de la materia. Con él estaremos al regreso del corte comercial.
De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado muy especial, el químico Franco Díaz. Él es un expresidente de Benalún y con posgrados en gerencia y ha hecho una pasantía por gerencias de las empresas del Estado. Muchas gracias, Franco, por habernos asistido pues, a este programa en el día de hoy. Y queremos darte pues la bienvenida con una pregunta. Nosotros en Venezuela estamos transitando hacia una propuesta de cambio social en Venezuela que es el socialismo. ¿Consideras viable en Venezuela un tránsito hacia el socialismo? Bueno, antes que todo, buenos días. Gracias, Germán, por la invitación. El tránsito hacia el socialismo es factible en cualquier sociedad. Y en una sociedad como la venezolana, que primero en su conformación sociológica tiene una profunda vocación hacia la igualdad, y un país con un enorme potencial de riqueza en su subsuelo, creo que están dadas todas las condiciones para construir una propuesta de este tipo. Si tú consideras que es viable, entonces, aquí en Venezuela. Sí, es viable en Venezuela, claro. ¿Qué se está haciendo en esa dirección? Bueno, mira, yo creo que la primera etapa ha sido un profundo esfuerzo en la inversión social. Al principio de este proceso, el debate que había era si hacíamos directamente la revolución o trabajábamos la inclusión. Se presentaban aquellos famosos diagramas que decían que el 80% de la población venezolana estaba excluida de los servicios fundamentales. Creo que se ha orientado durante todos estos años fundamentalmente hacia el proceso de inclusión, y eso ha significado un enorme desembolso de recursos en el aspecto de la inversión social. Tiene que llegar el momento en que efectivamente, cuando consideremos que ya se han alcanzado las cotas mínimas en ese proceso de inclusión de la sociedad, de los excluidos de la sociedad, poder comenzar a trabajar en los cambios estructurales que requiere una economía y un modelo societario para comenzar a hablar de socialismo. En este momento, bueno, hay una convocatoria pues, a las empresas o empresarios en el país, ¿no? Públicos y privados. ¿Cómo ves tú esa mesa de diálogo que se ha establecido en esa área? Bueno, mira, en lo táctico es correcto. Se está trabajando en función de garantizar la paz y de garantizar en un año donde no es precisamente fácil la situación de las finanzas nacionales, el que la economía fluya dentro de los márgenes mínimos para garantizar, solventar lo que son las necesidades de servicio de abastecimiento de la población. Sin embargo, en lo estratégico va a ser siempre necesario tener claro el rumbo de que hay que introducir cambios estructurales en los cuales probablemente muchos de esos sectores empresariales no nos van a acompañar. Pero en lo táctico estamos haciendo lo correcto, creo yo. Tú vienes de una pasantía, pudiéramos decir, en la presidencia de una empresa fundamental, como es la empresa del aluminio en Guayana, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Mira, primero y principal, gerenciar cualquier empresa de Guayana yo creo que es la mejor escuela de gerencia de crisis del mundo. Yo digo que algún día escribiré un libro que diga cómo se gerencia una empresa en medio de una asamblea obrera, porque uno dedica casi que el 70-80% del esfuerzo a controlar la situación de conflictividad laboral permanente en esas empresas. Tenemos una capacidad instalada interesante allí, de las más grandes del mundo en lo que industria pesada refiere. Tenemos un grave problema de obsolescencia tecnológica, tenemos problemas de concepción de la gestión, pero en fin, todos esos son problemas que se pueden resolver cuando tú trabajas la planificación estratégica y te montas en un plan definido de hacia dónde quieres ir con la recuperación de ese sector de empresas, y a fin de cuentas los recursos financieros se consiguen. Yo creo que primero tenemos que estar claros que allí lo que hay es un problema de Estado. Ese problema no lo va a resolver un ministro ni lo va a resolver un presidente, ese es el Estado completo. Tiene que evaluar el tema Guayana, definir una visión estratégica para la solución, y por supuesto eso tiene que estar en el marco de un acuerdo político profundo con los sectores políticos que están allí expresados en las diferentes tendencias sindicales en esa zona. Sí, pero no solamente es Benalún, es todo el parque industrial de allá. No, yo te hablo del parque industrial de Guayana. O sea, hablar de Benalún en forma aislada como experiencia vale, pero si no enfocas el tema Guayana en su sentido integral, es muy poco factible que haya una solución para el problema. O sea, que ¿tú crees que es difícil reactivar las industrias básicas? Mira, no es difícil.
existe suficiente experiencia en el mundo de cómo se recupera un parque de este tipo. A fin de cuentas, los europeos después de la Segunda Guerra Mundial quedaron en el suelo y los japoneses también, y mira dónde están ubicados hoy en día. Lo que sí digo yo es que Guayana es clave en la propuesta de desarrollo económico de este país, de esta nación, de este modelo societario que queremos construir. Las experiencias históricas de los países parecen repetirse. Recordemos que en el proceso de la independencia nacional, hasta que las tropas libertadoras no controlaron Guayana, no tuvimos Congreso de Angostura, no tuvimos propuesta de la República de Colombia y no hubo campaña del sur. Yo sostengo que si hoy día no tomamos el control pleno de la situación de Guayana y reflotamos esas empresas, muy probablemente se nos va a ir por allí la economía, se nos va a ir por allí la propuesta y pudiésemos correr el riesgo, y esto puede sonar escandaloso, de perder incluso problemas de soberanía nacional en esa zona. ¿Por el problema de las empresas básicas? Sí, por el hecho de que ese es un aparato económico muy importante que está allí, que en este momento, lejos de ser una turbina que impulse la economía nacional, está convertido un poco en un hueco negro donde caen los recursos y no necesariamente... Explícanos eso, Franco. Interesante. Mira, yo particularmente creo que se tiene que enfocar el tema Guayana desde múltiples visiones, y así como eso fue en un momento dado una propuesta estratégica con todos los errores de que era una propuesta inducida desde afuera por los sectores transnacionales, de que allí hay una concepción de enclave industrial a favor de la economía internacional y no de la economía nacional, pienso que si no conceptualizamos estructuralmente el problema, todo lo que implica allí en materia de energía, en materia de hierro acero, en materia de aluminio, en materia de distribución de la población en ese estado que en este momento está en unas condiciones asimétricas, tienes el centro político en Ciudad Bolívar y todo el desarrollo está hacia Puerto Ordaz, cuando tenemos potenciales de desarrollo, por ejemplo, en la zona de Caicara, que permitirían un equilibrio de la distribución poblacional. Es decir, sin una visión estratégica clara de hacia dónde queremos ir con Guayana, corremos el riesgo simplemente de que ese sea un sitio donde epilépticamente vamos haciendo desembolsos de recursos con la intención de solventar tal o cual problema específico dentro de una determinada planta, y al final el impacto o el retorno de esos recursos como aspecto favorable hacia la economía general nacional no se va a sentir. Mira, la relación trabajadores-empresas básicas. Mira, ahí hay dos facetas. El trabajador, primero debemos reconocer que en Guayana tenemos un trabajador altamente calificado y además experimentado, conocedor de su proceso industrial. Además un trabajador que está profundamente identificado con su empresa y que en todo momento desea recuperarla. Esa es la esencia fundamental sobre la que yo creo que hay que hacer hincapié. Encima de eso hay una serie de caretas de dirigencias laborales, algunas legítimas, otras no muy legítimas, que no necesariamente representan los intereses de esa base trabajadora y que, bueno, en su desempeño cotidiano generan esa imagen tan negativa a nivel mediático que tienen las empresas básicas. Yo siempre lo hablaba con los trabajadores durante el periodo de gestión. Tenemos que mejorar la imagen de las empresas de Guayana, de sus trabajadores, de cara a poder exigirle al gobierno central que defina estrategias más claras y más precisas con respecto a la recuperación de... Sí, pero esa recuperación está en sintonía o en relación directa con la productividad que tienen las empresas. Bueno, que si hablamos de recuperación, la intención es recuperar la productividad y garantizar la producción de bienes e insumos allí que satisfagan